Momento, vamos a ir del 11 y 12. Vamos a leer. Lo tenemos ahí. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, oiga cómo dice, cómo comienza. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, mire la pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a volverlo a leer, por favor. Versículo 11. Para que vea que esto es para la iglesia, esto no es para impíos, esto es para los nacidos de nuevo. Se supondría que los nacidos de nuevo no hacemos eso, pero si Santiago lo hizo desde hace años es porque lo hacemos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta tarde por tu infinita misericordia, Señor, por tu amor para con tu iglesia, por tu amor para con cada uno de los hermanos. Ahora descansamos en ti, Señor. Ponemos todo nuestro entendimiento en tus benditas manos, Señor. Te suplicamos que nos hables al corazón y que nos enseñes cada vez más, Señor, sobre cómo nosotros debemos de vivir. Gracias, Dios, por la vida que nos das y porque tu misericordia es nueva cada mañana en nosotros. Ahora, Padre, queremos orar por la hermana Ana Martínez de Díaz, Señor. Muéstrate en su vida. Bendice su vida, sana su vida, bendice su familia y ayúdeles a pasar este tiempo tan difícil que están pasando. Oro también, Señor, por el hermano José González, Dios. Restablécelo ahí en el hospital donde se encuentra, Señor. Levántalo de ahí, dale fuerzas, Dios, y sánalo por completo y que él pueda testificar cómo tu mano poderosa estuvo con él. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Redentor. Decimos todos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, este es por demás es un tema un poquito controversial, ¿no? La verdad es que de controversial no tiene mucho porque la Biblia es sumamente clara, ¿verdad? Inclusive antes sobre el versículo 11 hay una leyenda, dice, juzgando al hermano. Hay un tema allí, no hay donde perderse. Desde ahí ya sabe usted que no son aplausos los que nos van a dar, sino que es una llamada de atención que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Y como le digo, si esto se escribió hace tanto y casa también con lo que estamos haciendo con la vida de la iglesia ahora, es porque esa costumbre es innata, no solamente en los hermanos, sino que es en el mundo entero. ¿Verdad? No todos tenemos la valentía, no todos tenemos la robustez o el deseo de que si yo tengo alguna duda, yo poder expresarme con alguien si hay algo que no me parece, si hay algo que creo que no está bien. No todas las personas tienen la fortaleza como para dirigirse a la persona y decirle, fíjense que yo me siento incómodo con lo que usted dijo, ¿verdad? Y de repente nosotros venimos o sea, dirigirnos a ellos y poderle hablar directamente y ser sincero, sino que muchos lo que hacen es que comienzan, no, mira, ¿y tú qué pensás de esto? Y comienzan a hablar negativamente y eso hace grupos, creas divisiones y eso no es una conducta cristiana correcta. Es una conducta cristiana, pero no es una buena conducta cristiana. De allí es el tema que tenemos ahora, que son dos tontas presunciones cristianas. ¿Por qué? Porque si alguien juzga, es que por alguna razón se considera juez.
¿verdad? Considera juez y que puede esta persona tener su propio criterio de cosas que realmente no conocemos al 100%. Entonces, amados hermanos, la primera palabra que yo quiero que usted le ponga mucha atención de esto, porque vamos a ir exegetando estos dos versículos de la palabra, y por favor ponga mucha atención, no se pierda esto. Dice así, y es la primera palabra: hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando usted habla de hermanos, primero, la primera idea es que estamos hablando de una familia, es una relación parental, ¿verdad? Es una relación entre familia, pero aquí se está refiriendo no a la familia carnal, ¿verdad? No a la familia filial, no a los hijos de los mismos padres, sino que se está refiriendo a la iglesia, al cuerpo de la iglesia. A ellos se está refiriendo. Y eso es un llamado de atención, porque se supone que la iglesia a la cual usted pertenece y a la cual yo pertenezco, no hablando del tabernáculo, sino que hablando del cuerpo místico de Cristo, una característica es la que debe predominar en la iglesia, y es que nos amemos los unos a los otros. El mundo entero debería de ser testigo del amor que rebosa en la iglesia. Y si eso fuese así constantemente, y fuera un amor sincero y constante y que abundara, le aseguro que las iglesias fuéramos más llamativos para el mundo que está lejos de Dios y que adolece de este amor. Adolece de buen trato, adolece de un trato sincero. Pero si lo vieran en las iglesias, si vieran constantemente sinceridad, no que no la hay, claro que la hay, pero un que otro evento, de alguna que otra murmuración, pues empaña las cosas, como dice la Escritura, que así como una mosca puede dañar el perfume del perfumista, o sea, se mete en la mezcla y arruinó la mezcla, así una locura puede dañar el testimonio de un sabio, de un cristiano o de un justo. Entonces, si una persona que no es creyente se ve en medio de las murmuraciones entre hermanos, eso es suficiente para que esta persona generalice a todos los cristianos y señale a todos los cristianos y desee no estar en ese lugar que dice de murmuraciones. Pero no todas las iglesias es así y no todo el tiempo es así. Son deslices que como creyentes nosotros tenemos. Es nuestra carnalidad que de repente surge. Y como le decía hace algunos días, el antídoto de la carnalidad no es otra más que la oración. Porque dice en Primera de Juan que la batalla, lo que ha ganado la batalla, lo que ha ganado la lucha de todo esto, ha vencido al mundo. Dice la Biblia que es nuestra fe. Y si es nuestra fe, nosotros vamos al Padre en oración para mostrarle todos nuestros sentimientos y nuestros deseos, sean buenos o sean malos. Se los presentamos al Padre, y el Padre nos bendice, nos perdona y nos limpia, dice la Escritura, de toda maldad. El problema es que cuando vamos a orar, solo le decimos las cosas buenas al Padre y no le confesamos. Y no que el Padre no las sepa, Él las sabe perfectamente. La Biblia dice que aún antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar. Pero nos reservamos esas situaciones negativas de nuestra vida, porque todavía las tenemos como un secreto, como algo que vamos a hacer posteriormente. Entonces no somos limpiados de eso que corrompe nuestro interior. Entonces, cuando mantenemos esa actitud, óigame bien, dice la Biblia, hermanos. Ahora, ¿quién es mi hermano? Quisiera que fuera conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 12. Versículo 46. Y aquí con palabras del Señor Jesucristo. Definitivamente que hay otros versículos que no los vamos a leer, solo les voy a dar de referencia para que usted busque, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere la Biblia? ¿A quiénes se refiere la palabra cuando habla de hermanos? Entonces, dice en Mateo, y de ahí del Evangelio según San Mateo, va a buscar el capítulo 12, y ahí estamos en el versículo 46. 12:46. Y aquí el Señor Jesucristo nos introduce en el significado quizás un tanto más preciso que cualquiera, porque hoy cualquiera se dice, hermanos, de repente un programa impío. Hola, hermanos. Sí, hermanos de carne, pues, pero no espirituales. Entonces, vea lo que dice, por favor. Lo tenemos todos. Dice así, oiga esto. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente,
He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Está hablando el Señor Jesucristo, que estaba él hablando, y se acercó la Virgen María y se acercaron sus hermanos, sus hermanitos, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, no es que esté aquí rechazando al Señor Jesucristo y que tratara mal a su familia. Lo que él quería es dejar una enseñanza a todas las personas que le estaban oyendo. Entonces, respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, se estaba refiriendo a la familia espiritual. Entonces, ahora el Padre quiere que todo sea a través del Hijo y que reconozcamos al Hijo. Entonces, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, se vuelve hermano de todos aquellos que ya lo hemos hecho anteriormente. Nos hacemos una familia, nos une la sangre de Cristo, todos somos adoptados por el Padre, y entonces Cristo nos presenta como justos delante de Dios, nuestros pecados son perdonados, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, tenemos un lugar en las mansiones celestiales que el Señor Jesucristo ha preparado, nos volvemos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, a eso se refiere, y que da la característica, una de las características que la Biblia señala para esto es que tenemos la mente de Cristo. Esos son los hermanos espirituales, y a los hermanos que se refería el Señor. Vea que aquí el Señor descartó llamar a este tipo de hermanos a su propia familia carnal, sino que se refirió, dijo, cuando le dijeron tu madre y tus hermanos, ¿quiénes son? Mis madre y mis hermanos, y señaló a los discípulos porque hacen la voluntad de Dios. Entonces se supone que somos personas especiales. ¿Por qué hago esta referencia? Y si usted que todavía quedó con un poquito de dudas, oiga esto por favor y póngame atención. Quedó con un poquito de dudas al respecto sobre lo que es, hermano, le voy a dejar unos versículos ahí que van a aparecer en su pantalla, que usted los puede consultar después. Y estos son Gálatas 4, del 4 al 7, Romanos 8, del 14 al 17, y Efesios 1, del 4 al 5. Son textos adicionales que yo le dejo como para que los pueda anotar, ¿verdad? O tómele una foto ahí mismo a su teléfono para que usted los pueda consultar de eso y usted se pueda dar cuenta que a través de Jesucristo todos nos volvemos hijos del Padre y nos volvemos hermanos. Pero esto quiere decir, mi querido hermano, que somos personas especiales. Oiga bien, que somos personas especiales, que no somos como el resto del mundo. Hemos sido sacados del mundo y puestos aparte por Cristo. Entonces, tenemos nosotros, para que esa diferencia espiritual se realice, se materialice en nuestra vida material, tenemos nosotros que crecer espiritualmente. No hay otra manera. Tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que recordar la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica, y aunque usted quiera hacer algo, quiera insultar a alguien, quiera hacer cosas indebidas, usted se va a recordar cuál es la palabra de Dios, el Espíritu Santo se lo va a recordar y usted va a poder tener control de usted mismo y va a poder ir al Padre y pedirle perdón al Padre para que el Padre no solamente lo perdone, sino que lo limpie de toda maldad. Si nosotros hiciéramos eso en todo momento, tuviésemos una vida más apegada a lo que la Biblia dice. Pero al quitar de nosotros eso de ir al Padre, porque no estamos hablando de ir a otra persona, usted no tiene que ir al pastor, usted no tiene que ir a ningún sacerdote para confesarse, usted va al Padre. Oiga, usted va al Padre, y cuando, óigame bien y póngame atención, ¿sí? Va al Padre a confesar sus pecados y el Padre le perdona y le limpia. Entonces, mis queridos hermanos, dice, ¿quiénes son mis hermanos? Aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces dice, oiga esto que se supone no debería de salir en la Biblia, no debería de aparecer esta advertencia. Dice esta orden, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Fíjese que traigo porque alguno podría decir, ¿y qué es murmurar, pastor?
Yo sé que todos tenemos tal vez no el concepto, ¿verdad? Pero sí sabemos qué es. Hemos participado, lo hemos hecho, hemos alguna vez quizás causado un daño por murmurar, hemos contado, alguna duda que tenemos, alguna disque espinita le hemos venido contando y le trasladamos la espina a otras personas. Y eso, amado hermano, es como que fuésemos mensajeros del diablo y no mensajeros del Señor. Todos hemos participado en eso. Tengo que reconocerlo. Entonces, pero vea lo que es le voy a dar un concepto de murmuración. Dice, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo, conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. O sea, no es un problema que yo tenga, que haya algo que a mí no me parezca de alguna persona y que me atañe a mí. Mire, si yo estoy haciendo verdaderamente algo mal, yo agradecería a hermanos que sinceramente llegaran enfrente de mí y me dijeran, pastor, yo considero a mí. Yo considero que esto y esto y esto, yo tengo porque la cuestión es, usted puede decir lo que sea, el problema es cómo lo dice. Si usted se acerca a alguien, usted está equivocado, ahí es un problema. ¿Verdad? Porque inmediatamente pone a la otra persona a la defensiva. No así, vea, pero eso es solo para mostrar la defensiva. En cambio, fíjese, pastor, que yo tengo dudas al respecto. Si hay alguien que dijo algo que usted no considera que es correcto, usted puede acercarse y decirle, mire, fulanito, fíjese que yo tengo una opinión diferente. Y no deberíamos nosotros de señalar de equivocación. Por eso es que cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, muchas veces no es escuchada, porque usted considera que usted tiene la razón. Y ya vamos a ver un poquito más de eso. Y eso no es necesariamente correcto. Pero si usted lo hace correctamente, sin causar, oiga bien, sin causar conflicto, le aseguro que sus consideraciones van a ser reflexionadas por la persona a quien usted lo dice. Pero, ¿qué es lo que pasa usualmente? Nos quedamos callados frente a la persona y venimos y lo comentamos con otro. Y lo comentamos en silencio. Porque hoy hablar entre dientes, fíjate fulano, yo no sé, ¿verdad? Yo solo te quiero comentar, no sé si tú te has fijado. Y pasamos la espinita. Entonces, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Fíjate, fulanita. Y venimos y murmuramos. Ahora, ¿cómo ve la Biblia las murmuraciones? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Y mire, hermano, yo pienso que este tema, aunque usted diría, pastor, pero yo quiero que me hable de los salmos, ¿verdad? Yo quiero que me hable de la fe y que me dé entusiasmo para seguir adelante. Pues eso vamos a hacer. Pero lo que pasa es que ahora muchos de nosotros tenemos bastante tiempo libre. Y entonces, en lugar de utilizar nuestro pensamiento positivamente, propositivamente, o sea, dirigirlo a algo que me enriquezca, nos vamos en pensamiento y como no estamos incomunicados, ¿verdad? Tenemos nuestros teléfonos que no solamente son para comunicar, son cámara, usted puede ver lo que sea, se vuelve hasta reportero usted con un teléfono. Entonces, a veces utilizamos mal lo que tenemos. Y entonces usted tiene que entender lo que la Biblia dice sobre la murmuración. Y solo vamos a tocar 2 que 3 versículos. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice así, oiga esto por favor. Haced todo. Oiga bien, cuando la Biblia dice todo, es que es todo. Entonces dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis, oiga, haciendo usted todo sin murmuraciones y contiendas, mire lo que dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea que en el mundo no hay problema las murmuraciones. En la iglesia es un problema que haya murmuraciones. Entre hermanos hay un problema que haya murmuraciones. Y Dios lo ve. No es un problema que yo tenga un criterio diferente, porque el que seamos cristianos no me forza a mí o no le forza a usted a estar de acuerdo conmigo. Usted es libre de pensar, yo soy libre de pensar, ambos somos libres de opinar, pero en el amor del Señor, si yo tengo una idea diferente a la que usted tiene,
por amor a usted, por respeto a usted, y si puede causar conflicto o contienda, como dice aquí, yo tengo que ir a usted y manifestárselo o guardar silencio. Mire lo que dice después. Dice, estamos en el versículo 14. En medio, se lo vuelvo a leer, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, oiga esto, si usted hace esto, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, asidos es agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué dice así Pablo? No es esto que la salvación se pierde o no se pierde, amados, sino que muchas personas andan por el mundo creyendo que son salvas y no lo son. Muchas personas hablan de que han nacido de nuevo y probablemente no ha pasado nada. El Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceráis. Y los conoceréis. Y usted tiene que conocerse a sí mismo. Si usted tiene frutos, si usted tiene freno en su corazoncito. Entonces, vea por favor, sea irreprensible y sencillos hijos de Dios. Ahora quisiera que buscáramos Romanos. Romanos, por favor. Porque estamos viendo qué dice la Biblia acerca de las murmuraciones. Y le estoy mencionando Nuevo Testamento para que usted no se pierda, porque también el Antiguo tiene algo que decir. Pero vamos a ver Romanos capítulo 1 y oiga lo que dice versículo 28. Y mire en medio de quién lo está poniendo la palabra. Lo tienen ahí, Romanos 1, versículos 28. Dice así la palabra del Señor. 1:28. Vamos a leer hasta el 32. Dice así la escritura. Y como ellos, oiga, yo sé que usted conoce la porción de este texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que, me detengo aquí. O sea que el que se mete a murmurar del hermano no toma en cuenta a Dios. No tiene en cuenta a Dios. Se olvida de Dios, que es a quien usted debería dirigirle sus quejas, y se las dirige al hermano. Volvamos al texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, mire qué peligroso esto, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Llenos de qué? Mire, injusticia, de perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta aquí usted dirá, qué barbaridad, pastor, ¿y por qué me dice eso? Pero mire cómo comienza el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vea qué importante el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga bien, porque ahí está metido la murmuración, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué dice ahí? Dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fulanita, vení para acá, tengo algo caliente para ti, ¿verdad? ¡Guau! Salen en carrera y todos entusiasmados porque van a murmurar, van a hablar de alguna persona en específico. Y eso, mi querido hermano, no es un tremendo problema. Ahora, vamos a regresar al primer texto que tomamos. Estamos en Santiago 4:11. Dice así, mire. Dijimos que es hermanos, que es ser hermano. Le proporcionamos ahí unos versículos que le pueden servir a usted de bagaje, de retroalimentación, de un poquito más de investigación. ¿Verdad? Ahí están los versículos, se los vamos a volver a poner por si Mateo 12, 46 y 50 no le bastó. Están ahí tres citas que le pueden servir. Entonces, habla de cristianos, hablamos de lo que es la murmuración,
¿verdad? Y cómo la Biblia ve la murmuración, viendo solo la perspectiva del Nuevo Testamento. Ahora vea lo que dice Santiago 4, del 11 al 16, con el texto que comenzamos. Hermanos, dice, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, oiga esto por favor, porque si usted está murmurando del hermano, ya lo juzgó. Y juzga a su hermano, oiga esto, murmura de la ley y juzga a la ley. Se lo vuelvo a repetir para que le ponga atención. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, murmurar del hermano es murmurar de la ley y juzgar a la ley. Mire, hermano, el hombre ha sido hecho, dice la Escritura, y usted lo sabe, a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al ser humano. Y Dios tiene su propia relación con cada ser humano. La Biblia dice que nosotros tenemos un Dios universal. Eso es de las cosas que sí estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, porque católico quiere decir universal. Nuestro Dios es universal. Pero Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Pagó el precio por cada uno de nosotros, por cada uno de los que querramos creer y escuchar la voz de Dios, atender las palabras de Dios y convertirnos en hermanos por eso a través de Jesucristo. Entonces, cuando usted juzga, hoy ponga atención a esto, cuando usted juzga a aquel que es imagen y semejanza de su propio Creador, usted juzga también la ley, porque la ley fue dada por el Creador en atención a su creación pecadora. No sé si me doy a entender, espero no enchivolarlo. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre pecó, se alejó de Dios. Dios vino y le dio la ley. ¿Para qué? Para que el hombre no perdiera la comunión con él. Entonces, cuando usted viene y juzga al hombre, juzga al hermano que ya ha sido redimido por Dios, usted no solamente está juzgando al hermano, sino que está juzgando a la ley. Y entonces cuando usted juzga a la ley, usted se hace no hacedor de la ley como nosotros debemos de ser, sino que nos hacemos legisladores, dadores de la ley. Uno es, hablando humanamente a nivel del mundo, unos son los que crean la ley, ¿verdad? El sistema legislativo dicta las leyes. Luego está el sistema judicial, que ahí están todos los jueces y son los aplicadores de la ley, y también están todos los sistemas del Estado o del gobierno para poder que la ley se cumpla. Y nosotros, oiga bien, no somos legisladores. No somos aplicadores de la ley, sino que somos hacedores de la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros debemos poner en práctica la ley. Entonces, cuando nosotros no aplicamos no aplicamos la ley, nos llevan a una persona que se vuelve nuestro juez. Ahora, Dios es el creador de la ley, pero con Dios pasa algo. Dios es el juez por excelencia. Entonces, usted tiene que pensar en que cada vez que usted murmura a alguien, usted murmura de alguien, usted está murmurando de Dios. Está murmurando no solo del hermano a quien debe de amar, sino que está murmurando de Dios, quien hizo al hermano e hizo la ley. Y es como que le esté diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo juzgar. Y por eso el tema de este sermón es las dos tontas presunciones del cristiano. La primera es, yo puedo juzgar, yo puedo murmurar y juzgar. Y la segunda, yo soy dueño de mi destino, pero eso lo vamos a ver el día viernes. Entonces, amados hermanos, cuando yo murmuro me estoy poniendo en un lío tan tremendo. Me estoy poniendo en un lío tan tremendo porque estoy diciéndole a Dios, apártate de ahí, porque el juzgar a este fulano me toca a mí. Y venimos nosotros y murmuramos y juzgamos al hermano. Y entonces nos metemos en un lío con Dios. Porque no solamente el lío que hemos metido al murmurar aquí con las demás personas,
sino que el lío que Dios está viéndome a mí. Y quisiera que buscara, por favor. Vea lo que dice Mateo 10, 28. Perdón, volvamos primero a Santiago 4. Santiago 4, pero vamos a ver el versículo siguiente. El versículo 11, vamos a estar en el 11. Dice así, mire esto, por favor, antes de ver Mateo. Quiero repetirle esto y quiero que veamos la segunda parte del versículo 11. Pero dice así desde el principio. Lo tenemos ahí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero oiga esto. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia que si usted murmura, usted es juez. Y usted está ahí respetando no solamente al hermano, a la ley y a Dios que los hizo a ambos. Vea lo que dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y aquí es donde quisiera que fuéramos a Mateo, por favor. Espero, mi hermano, que esté aprendiendo un poquito porque queremos reflexionar a la hora de meternos en líos. Mateo 10, 28, por favor. Mire lo que dice el Señor. Mateo 10, 28. Mire lo que dice. 10, 28 dice así. Versículo 28. Dice, y no temáis. Oiga cómo estas son palabras del Señor Jesucristo. Ponga mucha atención a esto, por favor. Mateo 10, versículo 28. Ponga mucha atención a esto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, número 1, el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, cuando nosotros venimos y murmuramos de Dios, cuando nosotros del hermano estamos murmurando de Dios y nos estamos enfrentando a aquel que puede salvar, aquel que puede hacer que las cosas pasen. Porque el versículo 12 que leímos en Santiago dice así, mire, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Dios es el que salva, es el que hace que se pierdan las cosas, manda al cielo, manda al infierno, Él es el juez. A Él le plació mandar a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, pero la decisión es de Dios. Le repito, Él lo hizo a usted, Él hizo la ley. Cuando usted juzga al hermano, juzga la ley e inmediatamente está juzgando a Dios y le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Hacete a un lado porque yo puedo hacerlo mejor que tú. Y el problema, mis queridos hermanos, que el lugar de Dios nadie se lo quita, o por lo menos nadie sale bien de tratar de usurpar el puesto del Señor. Y entonces dice al final, y esto sí quiero que lo lea, por favor. Ahí estamos en Santiago 4, el final del 12. Mire lo que dice ahí, por favor. Ay, pastor, pero es que yo tengo derecho, yo soy parte de la directiva. Es que yo, pastor, yo soy servidor, es que yo soy líder, yo soy esto. Mire lo que dice, versículo, vamos en 4:12, por favor. 4:12. Vamos a ver, lo tiene ahí. Dice, uno solo es el dador de la ley. O sea, ¿quién hizo la ley? Dios. No es Moisés, es Dios. Que puede, como vimos ya en Mateo, salvar y perder. Pero tú, mire lo que dice allí. ¿Quién eres para que juzgues a otro? O sea, Dios puede juzgar, Dios lo sabe todo. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, le voy a enseñar. ¿Por qué yo no puedo juzgar? ¿Sí? Número 1. Como dijimos hace un rato, en la Biblia, el mismo dador de la ley es el juez. Él es el juez. Número 2. Usted me podrá decir, pastor, pero en la tierra hay jueces. Sí, mi hermano. Pero un juez es una autoridad. Y la autoridad dice la Escritura que es escogida por Dios. Ahora detengámonos un poquito. ¿Usted quiere ser juez del hermano? Le voy a explicar. Un juez
tiene que reunir, tiene que reunir requisitos de actitud y aptitud. ¿Cómo así, pastor? Actitud con C y aptitud con P. La aptitud con P quiere decir todos los requisitos que él tiene que cumplir. Usualmente todos los jueces son profesionales del derecho, son graduados, son especialistas en derecho y además de ser graduados en derecho, son especialistas en una rama específica porque no hay jueces así para todo, sino que tiene que ser especialista en determinada rama, tiene que estar versado al respecto del tema que va a tratar. También debe tener un nombramiento, alguien con autoridad le nombró. Además, y ponga atención a esto, por favor, que esto es importante. A un juez se le presentan las pruebas de cargo y de descargo, las pruebas para acusar y para las pruebas que sirven para ver que prueban la inocencia de la persona a la quien se está juzgando. Entonces el juez, además de estar capacitado él intelectualmente, académicamente, además de tener estudios y de estar versado al respecto, le presentan todas las pruebas y él ve las pruebas para que tenga elementos de juicio. Ponga atención a esto, elementos de juicio, y al tener todos los elementos de juicio, entonces al analizarlos, al considerarlos a la luz de la ley, entonces el juez determina y en una sentencia dice, por tanto, entonces se declara culpable o inocente a la persona que se está juzgando. Ahora, un juez, como le digo, tiene todo, oiga bien, todo lo necesario para poder juzgar. Y usted, mi hermano amado, ¿qué tiene para juzgar? Quisiera que buscara Lucas capítulo 40 y 42, al 42. Lucas 6, 40, perdón. Lucas 6, 40. El Señor nos está haciendo una descalificación tremenda aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene que reconocer que lo que usted considera como su realidad, como el conocimiento que usted tiene de las cosas, es un conocimiento parcial, limitado de toda la verdad que existe. Inclusive en la Biblia usted lo puede ver. Usted puede ver el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted los lee, narran los mismos hechos, pero los narran de una manera diferente. Ahora vea lo que dice, por favor, Lucas capítulo 6. Dice, versículo 40, dice así, mire, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué? Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Mire cómo nos llama el Señor. La traducción de esta palabra literal es artista, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, aquí está el Señor Jesucristo está diciendo, primero considérate tú para poder juzgar a otro, pero también hay otro detalle. Usted no sabe todas las cosas. Usted no sabe todas las cosas. Y si no sabe todas las cosas, debería usted de guardarse el juicio. Mis queridos hermanos, debería usted pensar que el juicio no le compete a usted. Amados hermanos, yo sé que todos necesitamos palabras que nos exhorten, palabras que nos den fe, pero le aseguro, mi hermano, que usted atesora esta palabra que ahora estamos compartiendo con usted. Usted va a tener un mejor desarrollo cuando volvamos a la normalidad. Y usted venga a su trabajo y usted no se va a meter en los problemas que probablemente, no digo que lo fue, pero que probablemente usted se metió por murmurar. Los líos que causó o que le causó a otra persona por no guardar silencio, por no pensar en lo que Dios quería decirnos a nosotros. Ahora, número 4, ¿por qué yo no debo juzgar? Dijimos, ¿por qué yo no debo juzgar?
Porque la Biblia dice que el dador y el juez es Dios. Número 2, porque los jueces que hay tienen cualidades específicas. No son personas cualquiera. Número 3, los jueces tienen todas las pruebas y están capacitados para poderlas señalar. Nosotros no conocemos la realidad. Número 4, porque todo el juicio hoy el Padre se lo ha dado al Hijo. Y esa es una de las razones más importantes. Nosotros no podemos usurpar. No debemos de quitarle a Dios lo que Él ha decidido mantener solamente Él o darle al Hijo. Entonces nosotros tenemos que saber que cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de la palabra del Señor, nosotros nos vamos a ver en problemas con el mismo Rey, con nuestro mismo Dios. Mire, quisiera que buscara, por favor, y vamos a meter en líos porque no se los había dado a los muchachos, Juan 5:22. Busque, por favor, Juan 5:22. Porque vea que cuando usted se sienta incómodo por algo que está sucediendo en algún lugar y usted lo quiera comentar, hay una persona que quiere oír lo que usted quiere comentar. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer el 22 y 23. Este es el último texto que vamos a leer. Oiga esto, porque esto, amados hermanos, es tremendo. El Padre, que tiene todo el derecho de juzgar, se ha relegado ese privilegio a una sola persona. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre, oiga bien, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en el gran lío que a todos nos da ganas de murmurar de las cosas que no nos parecen. Pero entre hermanos es un problema grave. ¿Por qué? Porque retamos a Dios, que hizo al humano, que hizo al hombre, que salvó al hombre y que hizo la ley. Sea la ley en el Antiguo Testamento o sea la ley de Cristo, la ley del amor. Él las hizo. Y cuando juzgamos, nos traspasamos el lugar que nos toca. La Biblia dice que nosotros debemos de ser, oiga bien, no solamente oidores, sino que hacedores. Esa es nuestra labor. No somos legisladores que hacen las leyes, no somos aplicadores de la ley, lo que hacen los jueces, sino que nosotros la ponemos en práctica, la vivimos, la respetamos. Cuando usted viola la ley, la Biblia dice que pecado es infracción a la ley. Esa es la definición de pecado que nos da la Biblia, infracción a la ley. Entonces, cuando murmuramos, infringimos la ley. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, cuando nosotros pensemos en murmurar de alguien, considerémoslo bien. Porque la verdad es que Dios nos ha dado tanta bendición y Dios nos ama sobremanera como para que nosotros vengamos a perder todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, a perder toda la paz que Dios nos ha dado, paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros queremos murmurar de la vida de otro. Cuando nosotros pensamos en alguien, por ejemplo, cuando nosotros criticamos y murmuramos los hijos de un hermano, porque eso se da mucho, se da pero exageradamente. Murmuramos de los hijos de los hermanos. Por ejemplo, usted dijera, vaya, los hijos de los pastores. Usted quisiera ver pastorcitos en chiquito, pero el pastor soy yo, mi esposa que me acompaña y juntos pastoreamos la iglesia. Pero mis hijos no son pastores a menos que Dios los haya llamado. Y entonces ellos son muchachos que tienen el problema de que el tiempo que yo le dedico a usted, se lo resto a ellos. Y por eso es que usted ve, gracias a Dios, mis hijos ahí son bien tranquilos, son obedientes. Yo sí hay quejas, ¿verdad? Pero no puedo decir que no sean, sino que son cositas. No tengo hijos perfectos porque no hay hijos perfectos. Pero gracias a Dios, pues ahí están. Pero los hijos
Hay muchos hijos de pastores que tienen se ve una rebeldía en ellos y la iglesia los juzga, murmura de ellos tan tremendamente. Y no se ponen a pensar, y eso solo estoy dando un ejemplo, que los hijos de los pastores muchas veces están sumamente abandonados para que usted tenga un pastor. Y cuando el pastor es como el pastor que usted ve enfrente, que además de ser papá, de ser esposo, además de ser pastor, tengo que trabajar. Mi día tiene las mismas 24 horas que tiene su día, pero yo tengo que dedicarle un tiempo para ministrarle a usted. Entonces ese tiempo tengo que quitarlo del tiempo que dedico a mi casa. Entonces si nosotros pudiésemos, y no es que alguien esté juzgando a mis hijos, si alguien los juzga, pues hay que Dios se encargue, yo no me preocupo por eso. Pero es un ejemplo. Entonces, usted no sabe lo que pueden estar pasando los muchachos. Usted no sabe, por ejemplo, usted ve que a un hermano llega molesto. Mira, este hermano no muestra el amor. Usted no sabe lo que acaba de vivir. Cada quien está peleando su lucha. Y entonces cuando nos acercamos a un hermano, nosotros quisiéramos sentir el amor de cristianos, que alguien nos comprenda, que alguien nos escuche, o al menos que no nos juzgue, pues, porque el mundo nos juzga a morir. Entonces quisiéramos no encontrar eso en la iglesia. Y cuando nosotros nos metemos en ese lío de juzgar al hermano, a la hermana, que cómo se viste, que se pone pantalones, que no se pone pantalones, que es así, que es allá, nosotros estamos juzgando la ley. Estamos juzgando al hermano, juzgando la ley y diciéndole a Dios, dame permiso que hoy voy yo. Mis queridos hermanos, no es esa la voluntad de Dios. No es esa la vida correcta del cristiano. Nos estamos restando, número 1, mucha vida. Número 2, mucha bendición. Y yo no sé usted, pero a mí me gusta la vida. Y me gusta una vida llena de bendiciones. Y yo no la voy a perder por meterme a juzgarle a usted. Reflexiónelo bien. Usted podrá decir, pastor, pero es que yo tengo razón. Yo no niego que usted crea que tiene razón, pero usted no conoce las razones. No conoce las razones. Alguien dirá, mira, el pastor a veces lo veo cansado. Vengo de trabajar, hijo, vengo de trabajar. Ay, no juzgue. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Ahí anda con cara de enojado. Pero si usted se acerca a mí, sabe que no soy enojado, sabe que me gusta reírme. Y así por todos los hermanos, amados. Debemos amarnos, tenernos paciencia, considerarnos. Si un hermano llegó incómodo, no sabe lo que ha pasado. Pero yo no tengo por qué pagárselas. Mi hermano, dice la Biblia que no tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y si usted no es capaz de amarle, que usted que ha recibido el amor de Dios, que ha sido perdonado por Cristo, por medio de Cristo, por todas las fechorías que muchas veces hicimos. Y Dios ya no nos juzga. Nosotros no deberíamos de juzgar al hermano, sino que deberíamos de tenerle paciencia. Mire, hermano, yo se lo he contado 1 y 1000 veces. Vine al Señor y yo todavía el primer año de cristiano tomaba. Tomaba mucho menos, pero tomaba. Ahí me escondía para tomar, pero lo hacía. Y los hermanos lo sabían. Porque mire, yo inclusive, porque yo amanecía con un olor fuerte cuando andaba de día después de haber tomado, un olor fuerte a alcohol o a cerveza, según lo que yo había tomado. Pero yo iba a la iglesia, me andaba con los cachetes así, con un montón de dulces de cardamomo se llamaba. Pero mire, y la gente lo sabía. Y nadie me dijo nada. Cualquiera pudo haber dicho, eso es por gusto, eso ya se va a ir, ese es un impío, eso es esto y lo otro. Pero ahora, tiempo después, 20 años después, estoy frente a usted hablándole del Señor. Entonces yo le digo, mi hermano, no nos toca a nosotros juzgar la vida de nadie. Nos toca a nosotros apoyarnos, nos toca a nosotros darnos aliento, nos toca a nosotros preocuparnos unos por otros y decirle a los demás, aquí estoy para ayudarte. Mire, a veces la gente quiere ayuda, pero no quiere ayuda económica muchas veces.
Ni siquiera quieren su opinión, sino que simplemente que se siente a la par de ellos y que hablen cualquier cosa, y que se rían y que sientan que hay un lugar para ellos allí. Eso es lo que nos han mandado a hacer. Para jueces está Dios, ¿y quién mejor que Dios? La cuestión es que, a pesar de que Dios es juez, la sangre de Cristo ha pagado todos nuestros errores. Y si Dios me salvó, ¿quién podrá condenarme? Entonces no caiga en ese juego de Satanás, porque Satanás, dice la Escritura, que es el acusador por excelencia. No caiga en ese juego, sino que libérese de eso. Aléjese. Mire, si una persona le viene a querer murmurar algo, sepárese de allí y diga, no me hables mal. Mi papá una vez, mire, y una vez que yo empecé a hablar con mis hermanos de algo, de alguien de la iglesia, vino mi papá y como de repente así se enojaba mucho, vino y ¡pah! Me dio en la espalda. Del ausente, aprende esto, me dijo, del ausente, o hablas bien o te callás, me dijo. Y lo que decían era en detrimento de mi papá. Y mire, hermano, mire, fue una lección para mí. Y mi papá era duro al respecto, pero tenía toda la razón. Así es que, mi querido hermano, yo no sé cómo está su vida. Yo no sé si usted practica esto o no lo practica. Yo creo que sí, todos lo hemos hecho. Pero esto es para que reflexionemos. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Imagínense cuánto le ama a Dios que en este tiempo le trae un mensaje como este. Es decir, que Dios lo está preparando para cuando todo esto se abra. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente, cuando todo se abra, todavía nos va a estar dando la luz del sol. Mire qué bendición. Así es que, mi hermano, aproveche esta nueva oportunidad que Dios nos da y deje a un lado la murmuración. Ay, pastor, pero es que me entretiene. Hermano, no lo haga, hombre. Ese entretenimiento no vale la pena. Mejor lea la Biblia, mejor ore, mejor hable cosas buenas con sus hermanos para que Dios nos bendiga sin problema, para que Dios nos haga bien sin estorbo. Siempre enseñaba yo a los hermanos allá en Carasucia y les decía, ustedes no solo tienen que ser bendecidos, ustedes tienen que ser personas bendecibles. ¿Cómo así, pastor? Aptos para recibir la bendición.